Hola, ¿qué tal amigos del canal de Nau64? Les habla el maestro Fide José Riverol y les voy a traer una partida jugada hace unas horas atrás entre nada menos que el 5 veces campeón del mundo en diferentes modalidades, Vigi Anand de 2773 y el azerbaiyano Mamediarov de 2817, el segundo rankeado del torneo Tata Steel que les quería mencionar. Vamos a ver cómo lo somete con blancas al uno de los mejores jugadores del mundo. Y bueno, vamos a la partida. Anand arrancó el juego con un E4 y Mamediarov eligió la defensa Caro-Kann. Hace unos días atrás Anand estaba jugando al revés, estaba jugando la Caro-Kann y bueno, es por supuesto uno de los mejores del mundo y sabe tanto de blancas como de negras, como lo vamos a ver. Vamos a entrar en una posición bastante normal donde las blancas eligen la variante del avance y ahora las negras normalmente en esta posición prefieren jugar con el alfil por fuera de la cadena de peones para luego afirmarse con todos peones en casilla blanca con E6, ¿sí? Esa sería la variante principal, pero Mamediarov elige la línea con C5. Acá ahora las blancas, si jugaran con C3, se podría transponer con E6 a la francesa, variante del avance, pero no es idea de las blancas y normalmente acá lo mejor es comer, ¿no? Ahora todo el plan se va a basar en la casilla D4. Si el blanco afloja en el centro es porque quiere conseguir esa casilla y qué pieza mejor que un caballo. Vamos a ver cómo prosigue la partida. Las negras jugaron E6 y acá Anand prefiere la jugada de desarrollo caballo F3. La otra jugada que también se utiliza mucho es alfil E3 tratando de conservar a toda costa ese peón. Pero caballo F3 está bien, a lo cual siguió alfil por C5 y Anand hace este movimiento A3 que tiene como idea expandirse en el flanco dama y a veces colocar este alfil en fianchetto para apuntalar, especialmente si las negras cometen un desliz como jugar F6 para hacer una ruptura por ese lado. Las negras sacaron el caballo a E7, alfil D3. Esta es una de las virtudes que tiene esta variante, que normalmente este alfil en esta casilla es implacable porque mira directamente el entorno del rey negro. Las negras jugaron caballo G6, después que ambos jugadores pusieron su rey en seguridad, las blancas jugaron caballo BD2. Acá se ve el propósito de las blancas, ¿no? O sea, no solo van a jugar B4, sino que después de caballo B3, ese caballo muchas veces puede ir a la casilla D4. Caballo C6 por parte de las negras y ahora sí expansión en el flanco dama y después de alfil B6 acá Anand mete una jugadita que impresiona bastante, que es alfil por G6, sacrificando supuestamente el alfil que es muy fuerte en estas posiciones de ataque. ¿Sí? Esto parece ser una novedad. El propio Anand del año pasado, en una partida del año pasado, jugando con negras contra Vitiug, se jugó, en vez de alfil por G6, se jugó alfil B2 y tras caballo F4, caballo B3, A5, dama D2, caballo por D3, C por D3, se puede decir que las blancas están bien, pero no se ve dificultades para el conductor de las piezas negras, ya que el control de D4 todavía está siendo bien controlado por parte de las negras. Entonces bueno, esa partida por supuesto que ustedes la pueden buscar luego y verla completa. Lo cierto es que Anand cambió ese alfil por el caballo y acá es interesante porque las negras toman de peón F. ¿Qué pasa? Si comen de peón H hay posibilidades, muchas posibilidades, que en algunas situaciones después de defender correctamente el peón D5, que puede ser por ejemplo con torre E1 y que el caballo se pueda trasladar al flanco rey, o ir a B3 para tener el control de la casilla D4, en muchas posiciones se va con el caballo a G5 y la dama traspasa hacia el flanco rey con dama G4 y dama H4, dama F3 y dama H3, y la casilla H7 se ve muy vulnerada. Muy vulnerable, perdón. Entonces, acuérdense, encontrar esta estructura de peones del flanco rey, ese es un plancito muy sencillo que tienen las blancas para tomar un fuerte ataque sobre esa ala. Por eso, las negras, después de alfil por G6, comen de peón F, para no darle esas posibilidades, y por otro lado, para darle vida, por supuesto, a la torre. Las blancas jugaron caballo B3, alfil D7, torre 1, A5, y las blancas ganan un poquito de espacio con B5, caballo E7, A4, torre C8. Y ahora viene una jugada brillante de Anand. Brillante por el concepto de que a lo que está jugando, ¿no? Fíjense en que las negras se quedaron con esta pieza mala
Y tienen dos buenas, ¿no? Que son el caballo D7 y el alfil de B6. Pero miramos las piezas blancas y todas las piezas blancas son buenas, ¿ven? Pero si podemos eliminar las piezas buenas del contrario, al final solo quedaría esa pieza que sería el alfil de D7, que sería malo. Entonces, bueno, esa es la idea de Anand, ir eliminando piezas buenas del contrario, y sobre todo una que nada menos que cuida la casilla de 4. Entonces la jugada es alfil E3. Una de las piezas que luchaba por la casilla de 4 es eliminada. Se cambian alfiles y las negras juegan caballo F5, a lo cual las blancas retiran la torre. Acá, bueno, empiezan a verse algunos motivos tácticos que tiene que tener cuidado el negro. Las negras expanden por el flanco rey, amenazan G4, por eso las blancas lo eliminan. Y ahora las negras hacen una jugada bastante natural, que es B6. ¿Sí? Siempre hay que desconfiar de las jugadas naturales, y parece ser que esta jugada como que le permite a las blancas empezar ya a tomar una fuerte iniciativa. Había otras posibilidades por parte del blanco, perdón, del negro, pero el blanco terminaría siempre jugando C3 y llevando un caballo a D4, con lo cual lo dejaría en una muy buena posición. ¿No es cierto que después de B6 las blancas hacen esta brillante jugada C4, jugueteando con el hecho del tema táctico en la columna D? ¿Sí? Acá las negras jugaron torre por C4 y vino el golpecito torre por D5. Ahora vamos a analizar esto. Lo cierto es que siempre hay que pensar qué pasaba si comían de otra forma. Lo que pasa es que de comer de peón sucedía torre por D7 con la amenaza de las damas, y las negras no tenían tiempo de comer el caballo F3 sin pérdida de dicha pieza. Y, por ejemplo, hacer otra jugada, como acá voy a poner la posición. Suponemos acá caballo E7, supongamos. No solamente que hay que tener cuidado porque el peón de G5 queda libre, sino que vendría que después de C por D5, no importa de qué coman acá las negras, supongamos que come primero el caballo, viene el tema táctico del sacrificio de la calidad, y tras el rey H8 viene un detallecito que es E6. ¿Qué sucede? Si el alfil se retira, ¿sí? Para no perder material, después del cambio de damas viene este súper anteojito ahí, y bueno, se termina perdiendo una torre, ¿verdad? Entonces la otra opción podía ser, tras caballo E7, capturar acá de peón. Pero por ejemplo, tras caballo por G5, la ventaja de las blancas es muy clara. Pero mismo también se podía jugar torre por D5, y en caso de caballo por D5, bueno, dama por D5, y ventaja decisiva porque es la misma línea que les mostré hace un ratito. Otra jugada que podrían hacer las negras era sacrificar el peón, ¿verdad? Pero después de caballo por Fd4 está claro que las blancas ganaron un peón y están muchísimo mejor, porque bueno, se amenaza por ejemplo caballo E6, caballo por C6, y bueno, esto haría que las blancas queden mucho mejor. Las negras jugaron torre por C4 y ahora ven la vulnerabilidad que tiene el rey negro en esa diagonal. Bueno, torre por D5 y las negras no pueden comer porque después de dama por D5 y el rey se retira, dama por torre, las blancas están con un peón de más y una ventaja aplastante, ¿verdad? Las negras comieron de torre, como decía, y después de torre por D5 las negras jugaron torre F7, ¿no? Tratando de sanar un poco la situación, además de defender el alfil de la casilla D7, torre D3, se volvió la dama porque ya la combinación ya no estaba funcionando, y las negras tratan de averiar un poco el flanco rey ante la presión de las blancas. Después del cambio de peones, H por G4, había otras jugadas por parte del blanco, pero acá, bueno, cuando uno tiene una ventaja tan importante, esa elección de Anand lo que quiere hacer, ¿no? Pero acá, por ejemplo, se podía haber jugado, por ejemplo, caballo B a D2 o caballo F a D2 atacando la torre, y eso dejaba a las blancas muy bien parado, pero no nos vamos a detener en eso. Lo cierto es que el blanco jugó perdón, la otra jugada era H por G4, la partida se jugó caballo F de 2. H por G4 era una de las posibles continuaciones de parte del blanco, sí, que se podía haber realizado, y las blancas parece que también con torre C1 intentando de meter presión en el ala dama, ¿no? Este peón no se puede comer porque se daría un descubierto con el caballo que sería ganador, ¿no? Atacando acá, ven, la dama ataca a la torre y además el caballo se suma al ataque sobre el alfil. Entonces, bueno, volviendo a la partida, después de G4 siguió caballo F a D2, la torre se tuvo que retirar y siguió peón por peón. El caballo se va a
E7. Y acá un punto importante, ¿no? Una de las opciones que tenía el negro era caballo H4. Muy probable que el blanco pudiera jugar G3 y después caballo G6 defender el peón atacado, por ejemplo con caballo F3, y con posibilidades de en algún momento hacer o torre D6 o caballo B a D4 con ventaja de las blancas. Lo que no habría que hacer acá después de caballo G6, que es una jugada que a veces se nos va de las manos, es tratar de reforzar el centro con F4. Este hubiera sido un error garrafal, porque después de caballo por F4, peón por dama H4, y las blancas lo tenían bastante difícil, y muy probablemente acá las negras tienen posibilidades de ataque, ¿no? Se está amenazando el peón de F4, se está amenazando ideas con dama G3 en caso de que la torre se desvíe e ir a comer a un alfil. La verdad que esto hubiera sido muy peligroso para Anand, y él muy probablemente hubiera jugado de una forma más tranquila y conservando siempre la superioridad. Después de H por G4, caballo E7 hizo Mamediarov, caballo F3, caballo D5, parece que las negras están bien, pero la misión de Anand queda cumplida por fin con ese caballo en la casilla D4, ¿no? Ya acá la posición de las negras es muy mala. Se pueden encontrar pocas jugadas, hay que tener cuidado con los saltos de caballo a C6, por ejemplo, ¿sí? Lo cierto que la jugada de Mamediarov hace que la partida termine muy rápido, porque juega torre F4, que parece ser una jugada muy de ataque, pero el blanco retiró su caballo, y tras torre B a E4 aparece un tema táctico ya visto anteriormente. Aquellos que quieran le pueden poner pausa y mirar la posición, pero seguramente lo encuentren muy rápido, y la jugada es torre por D5, brillante. Después de por D5, dama por D5, aquí Mamediarov abandonó porque no tiene jugadas, ¿sí? La torre no puede venir a parar el jaque, porque la torre D4 quedaría en el aire, y tras, por ejemplo, jugar rey H8, torre D1, y no hay formas naturales de defender el alfil de D7, se pierde material, y por eso, bueno, está claro de que el blanco va a ganar la partida. Tampoco ni siquiera se puede aprovechar la pieza que está en el aire, que es la torre del caballo de C2, porque por ejemplo dama C7 o dama C8, viene dama por D7, y en caso de dama por C2 hay un mate acá al fondo, ¿no? En la próxima jugada. Así que bueno, Anand está primero con Carlsen. Hace un ratito comenté, subí un video, mejor dicho, de Carlsen ganando a Rapport, y en esta ocasión Anand, al ganar al número 2 de la lista del torneo, hace que se coloque primero también con el noruego, y quedan los dos con 5,5 en 8 partidas. Bueno, y solo faltan 4 juegos, así que bueno, esto está al rojo vivo, ambos no han jugado todavía, así que bueno, se va a definir muy probablemente el torneo en estas rondas muy brevemente. Y bueno, hay varios jugadores con 5 puntos, así que es un torneo que les invito a que sigan de cerca, el Tata Steel 2019. Y bueno, si les gustó el video, aquellos que quieran, como siempre, pueden compartirlo con sus amigos en las redes sociales, darle un like y por supuesto suscribirse al canal. Les mando un abrazo, suerte a todos, chau chau.